le obedece. Mateo capítulo 8, versículo 23 nos dice la Escritura que Jesús entró en la barca y los discípulos le siguieron, y cuando iban en el transcurso del viaje que habían programado se levantó una gran tempestad, y dice que los discípulos comenzaron a atemorizarse, a tener miedo, a suponer que podían llegar a hundirse y a morir, y despertaron a Jesús, que Jesús dormía. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice que levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Cada vez que se levanta una tempestad en nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos empiezan a trabajar de una manera bastante acelerada, ¿verdad? Y a suponer un montón de cosas. El temor, el miedo, la incertidumbre, lo que va a pasar, empieza a ganar lugar en nuestro corazón. El temor, la angustia, la tristeza. Así estaban los discípulos en medio de una tempestad. Y una tempestad puede ser una situación en particular difícil en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestras relaciones. Una tempestad, una situación difícil que nos hace sentir que estamos en peligro. No solamente de muerte, sino peligro en nuestra vida espiritual, peligro en nuestra vida natural, pero nos sentimos amenazados por una situación en particular. Y a veces parece que Jesús duerme en nuestra vida. Oramos, clamamos, no encontramos respuestas. Ellos van a despertar a Jesús y Jesús les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? La fe tiene que ver con creerle a Dios, no solamente con creer en Él, sino creerle a Él. Amén. La fe no es una ilusión, la fe no es declaración positiva, la fe tiene que ver con creerle lo que Él dice, lo que Dios dice en su palabra, a través de su palabra. Fe es creerle a Dios. Y les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y dice que levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Ya estaban compartiendo con Jesús algún tiempo. Habían visto algunos milagros y algunas señales a esta altura de su relación con el Señor Jesús, pero frente a una manifestación de poder como la que el Señor Jesús llevó adelante cuando ellos estaban en la barca, ellos llegaron a la conclusión de que no conocían al Señor y dijeron: ¿qué hombre es este? ¿Quién es? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un pasaje más, capítulo 16. Ese es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Vamos a leer del 13. Este párrafo de la Escritura es donde el Señor Jesús pregunta a los que estaban alrededor de Él quién era Él, quién decían los hombres que era Él, y ¿qué pensaban los discípulos acerca de quién era Él? Dice: viniendo Jesús versículo 13 del capítulo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bien que respondió Pedro, ¿verdad? Frente a lo que estaban diciendo algunos, decían Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas más. Jesús no era un hombre más, Jesús no era un profeta más. Y Pedro, en un momento de revelación, porque es importante entender
que a Jesús se lo conoce por revelación. ¿Y qué es la revelación? Es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela, nos muestra que Jesucristo es nuestro Salvador y que Jesucristo es nuestro Señor y que no hay ninguna posibilidad de tener perdón de pecado, restauración y vida eterna fuera de Él. Y no solamente revela a Jesús como Señor, sino revela nuestra propia condición de pecadores, donde nos deja totalmente desnudos delante de Él y con una sensación constante y continua de nuestra necesidad que tenemos de Él. A Jesús se lo conoce por revelación, no es la teología, que es un tratado razonado acerca de Dios, sino es la revelación que viene como producto del Espíritu Santo a nuestra vida, que nos abre los ojos espirituales y nos abre el corazón para poder conocer al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre Jesús yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Bien. Yo podría entrar por el lado de todo lo que atares en la tierra, pero mi tema pasa por otro lado. Y yo sé que por ahí te gustaría que yo hable un poco de esto, ¿no? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es verdad, el Señor nos da autoridad para ir en contra de los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Pero a mí me llama la atención. Los discípulos dijeron en el primer pasaje de Mateo capítulo 8, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Eran discípulos. No era gente que estaba con Jesús, que no lo conocía, eran discípulos. Y nosotros tenemos una definición muy exacta de discípulo. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. ¿Amén? Un discípulo, la vida de un discípulo comienza en un encuentro profundo, experimental, vital y transformador con la persona del Señor Jesús. Si no hay ese impacto, si no hay ese encuentro, si no hay esa relación que comienza cuando me reconozco pecador y voy a Él totalmente necesitado, a rendir mi vida, no comienza. Si no comienza ahí, no comienza. Y después hay un proceso, como explicó Daniel, hay un camino a transitar, hay una meta a alcanzar. El camino es Cristo y la meta es Cristo, ser conformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eran discípulos. No era gente que no conocía al Señor, lo conocían a medias. Miren, puedo estar en la congregación, puedo estar en la iglesia, puedo estar en todas las reuniones, puedo estar en todos los retiros, puedo hacer un montón de estudios bíblicos en mi vida, puedo estar rodeado de gente espiritual todo el tiempo, puedo estar en todos los cultos que haya, pero si no tuve un encuentro con Jesús, un encuentro espiritual, experimental, transformador, que es el principio del camino para conocerle a Él. Algunos se quedan en ese encuentro nada más. La vida de un discípulo es un camino que es Cristo mismo, que si no entro por la puerta no puedo proseguir por el camino, necesito entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. Si no se entra por la puerta no se puede transitar el camino. Es una consecuencia. Entro por la puerta en este encuentro con Jesús, transito el camino que es Jesús para estar enfocado en la meta que también es Jesús. Pero si no empiezo por donde tengo que empezar, si no entro por donde tengo que entrar, no podré avanzar en el conocimiento del Señor Jesús. Y es tan importante esto de conocerle. Hablaba con alguien esta semana
acerca de este tema y le decía, uno confía en la persona que conoce, ¿verdad? Si no la conoce, ¿te pasa o me pasa a mí solo? Uno necesita conocer un poco a la persona para confiarle algunas cosas. En la medida que haya un conocimiento espiritual mediante la revelación que da el Espíritu Santo y la palabra, conocemos la realidad de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ser una vivencia constante y continua. Jesús no es reunionismo, Jesús no es recordar algún texto, Jesús es una revolución que todo lo cambia, que todo lo transforma. Por eso digo que aquel que se encuentra con Cristo y no es transformado se encontró con cualquiera menos con Cristo, porque Cristo transforma todo lo que está en Él y alrededor de Él. Que yo escuche hablar de Jesús no significa que le conozca. Puedo escuchar muchísimos mensajes de muchísimos pastores que nos hablan del Señor Jesús. Y podemos nosotros hacernos un identiquí. ¿Vieron lo que es un identiquí? Cuando alguien sufrió algún asalto, algún robo, entonces dice, ¿usted vio sí, yo lo vi, ¿cómo es? Y yo lo vi, es así, es asá, es asá. Y van haciendo un identiquí. No hay nada menos parecido a lo real que un identiquí. Entonces viene un pastor y te dice que Jesús es amor y yo incorporo, y otro me dice que Jesús es santo y es verdad, incorporo. Pero el tema no es hacerme un identiquí de Jesús, sino es conocerle de primera mano a través de la comunión íntima y personal con Él. Que yo escuche hablar de Jesús no significa que avance en el conocimiento. Que lea algo acerca de Él no significa que le conozca. Una cosa es la palabra y otra cosa es el autor. Y yo no estoy descalificando la palabra es absoluta, pero Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. La palabra siempre nos conduce al conocimiento experimental de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el Antiguo Pacto nos da un ejemplo de Samuel. Fue destetado, dejó de tomar la teta de su mamá, fue consagrado por Ana, puesto en el templo, creció en el templo, conocía cada rincón del templo, cada utensilio en el templo, pero cuando Dios le habló, él no conocía su voz. Uno puede encontrar este relato en la Escritura. La meta de todo hombre, de toda mujer de Dios, de todo discípulo, de toda discípula de Cristo es conocer a Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocerle. La palabra conocer acá no tiene que ver con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento experimental, espiritual, una experiencia con Él. Que yo no la puedo provocar, pero puedo ir al Señor constante y continuamente y abrirme para que el Señor, miren, la buena noticia es que Dios quiere revelarse, que Jesús quiere manifestarse y que yo puedo ir porque aquel que golpea se le abrirá, aquel que busca halla y aquel que tiene sed va a ser saciado. Esto lo dice la palabra del Señor, lo dice el Señor Jesús. Yo puedo ir y Dios está recontra interesado en revelar a Cristo. El más interesado es el Padre, el más interesado es el Espíritu Santo de revelar la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna. La palabra conocer aquí es la misma palabra que se usa cuando la Escritura dice que José no conoció a María hasta después del alumbramiento de Jesús. ¿Cómo la conocía o no la conocía? Se entiende de lo que habla, ¿no? Habla de una relación íntima.
íntima. La única manera de conocer a Jesús es a través de una vida íntima con Él. Y esto no es un tema menor, ni en la Escritura, ni debe ser un tema menor para nosotros como hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo puede tener una religión, puede tener reuniones, puede tener retiro, puede tener teología, pero la vida no está ni en la reunión, ni en la teología, ni en la sabiduría humana. La vida está en Cristo. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y una vida a cuentagota, una vida ahí, que estoy, vieron, como que arrastrando los pies y pateándome la pera todo el tiempo. Jesús dijo, no, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y esa abundancia de vida está en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo sencillamente no tiene la vida. Tendrá otra cosa, pero no la vida y la vida abundante que Él promete. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están. Para los que están, hay un verbo que se conjuga en tiempo presente y es estar. Y dice, ninguna condenación hay para los que están. Lo vas a leer mañana y va a decir, para los que están. Lo vas a leer dentro de 10 años y va a decir, para los que están. Significa que para poder experimentar esto hay que estar cada día en Cristo y mantener una relación viva con Él. Un texto que nosotros recitamos casi de memoria, las cosas viejas pasaron, dice, el texto dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad esto? ¿Es verdad? Pero ¿verdad que a veces venimos arrastrando cosas que pareciera que el texto no funciona? Venimos arrastrando y arrastrando, haciendo fuerza, y parece que queremos despegarnos y no podemos despegarnos. Pero dice, el que está en Cristo, otra vez el verbo en tiempo presente, el que está. No es si estuve, no es si estuviera, es el que está, significa necesito de Cristo hoy. Él es el verdadero pan de vida. Necesito ir a comer, a experimentar más de su presencia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y aquí todas son hechas nuevas. Digo van pasando porque una versión más ajustada a la original no dice el que está en Cristo, nueva criatura es. El texto más ajustado dice las cosas viejas van pasando. La vida de Cristo empieza a manifestarse. Es como si uno tiene un recipiente lleno de agua sucia. Yo así identifico mi vida. Y por abajo tengo un caño de salida y por arriba tengo un caño de entrada. Entonces, en la medida que entra agua nueva, el agua sucia va saliendo. Y hay un proceso donde somos limpiados y transformados. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. Y aquí todas son hechas nuevas. Un verbo que se conjuga en tiempo presente. Y esto funciona para aquellos que experimentaron en el comienzo de su vida un nuevo nacimiento, pero hay una progresión, hay un avance, hay un crecimiento en el conocimiento, en su comunión, en su relación con Dios. A Jesús le interesa saber quién Él es para nosotros. Él no vive como nosotros, pensando, ¿qué pensarán los demás de mí? No lo hace por eso. Quiero que nosotros siempre estamos pensando, ¿qué pensará el otro de mí? ¿Qué dirá de mí? Jesús no tenía
ese problema, pero sí quería saber qué es lo que pensaban, cómo lo veían aquellos que estaban cerca de él. Le interesa saber quién es Él para nosotros, porque si no está claro, si no hay un conocimiento espiritual de su persona y de su obra, no vamos a poder recibir salvación, ni liberación, ni restauración, ni transformación en nuestra vida, porque todo eso está en Él. Amén. Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Jesús preguntó: ¿qué dicen los hombres acerca de quién soy? Y la pregunta es: ¿quién dicen que soy? Yo me voy a referir a algunos textos para ver qué visión distorsionada que había de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 13:55, en Marcos 6, versículo 3, dijeron acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero? Digo, qué visión distorsionada, ¿no? Qué velo que había en sus ojos y en su corazón, no podían ver más allá del plano natural. Jesús no era el hijo de José, Jesús era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que fue concebido por el Espíritu Santo en la vida de María. Y ellos dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Qué visión distorsionada de quién es Jesús, qué visión miope. En Lucas 24:19 dice alguien que Jesús era un varón profeta, no era un profeta más. En Mateo 12:22 dice que algunos dijeron: este echa demonios por Belcebú. Tremendo. En ese contexto el Señor dice: todo pecado es perdonable, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese contexto donde le atribuyeron a Jesús que echaba demonios en el nombre de Belcebú, qué visión distorsionada de Jesús. La pregunta es: ¿quién es Jesús para vos y quién es Jesús para mí? Y yo no puedo patearlo para adelante en mi vida, porque depende toda mi eternidad y depende toda mi vida aquí de quién es Jesús. ¿Es una religión? Miren, una religión, a veces cuando hablamos de la religión, que yo digo, Jesús trató la religión en los escribas y en los fariseos, que eran unos religiosos de alto rango, y Jesús los llama a los discípulos en un momento y les dice, les muestra a los fariseos, les dice: tengan cuidado de no leudarse de esa levadura, que es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía religiosa. ¿Y qué es la hipocresía religiosa? Es querer disfrazarme de religioso, mostrar una religiosidad en mi vida o una espiritualidad que no tengo. Entonces el hombre, la mujer religiosa, el que no tiene un encuentro real con Jesús, comienza a incorporar a su vida elementos externos para mostrar una religiosidad o una espiritualidad que no tiene. Entonces, como nos vestimos, vieron que en algunos lados dice: si no venís con corbata, si no venís con pollera, si no venís con mantilla, si no venís así, si no vas así, no se puede. Bueno, religión. Cuando empezamos a querer guardar ciertas cuestiones externas para mostrar una espiritualidad, bueno, esa es la levadura de los fariseos, la hipocresía religiosa, porque es más importante nuestra vida con Cristo que guardar ciertas formas externas. Y Jesús dice: tengan cuidado de no ser leudado por esta levadura. Jesús no es una religión. Jesús no es una fábula. Jesús no es una historia contada desde la antigüedad. Jesús no es una autosugestión. Algunos dicen: vos estás autosugestionado con este tema. Y nosotros sabemos que todos los que hemos tenido un encuentro con la persona de Jesús, y si no lo tuve, necesito tenerlo y tengo que ir a Él las veces que sea necesario para decirle con sencillez: Señor, te necesito.
No es una religión, no es una fábula, no es una historia contada desde la antigüedad, no es una autosugestión. Jesús no es una alternativa más en medio de tantas alternativas que propone esta sociedad corrompida que está bajo la autoridad del maligno. No es una alternativa más en medio de todas las corrientes espirituales que hay y religiosas que hay. Algunos dicen, estaré en la verdad, en medio de... muchos tienen dudas, aún caminando con el Señor y teniendo experiencia con Él. Estaré en la verdad en medio de tantas expresiones religiosas, corrientes filosóficas, en medio de tantas cosas que están dando vuelta por ahí. Estaré en la verdad. Miren, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que está en Cristo está en la verdad, el que está en las enseñanzas de Cristo está en la verdad. No hay por qué tener duda. Él dijo, yo soy la verdad. Y si vivo en Él y creo lo que Él dijo y hago lo que Él hizo, estoy en la verdad, estamos en la verdad. Jesús no es una alternativa más en medio de tantas alternativas que propone esta sociedad. No es una alternativa para sentirme bien. No es una alternativa para sentirme bien. Jesús es Dios encarnado que vino a dar su vida en la cruz, a cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados y maldades para reconciliarnos con el Padre y para darnos eternidad en Él, porque estábamos perdidos. Prohibido olvidarse, mi hermano, prohibido olvidarse que estábamos muertos y ahora en Cristo estamos vivos. Prohibido olvidarse que estábamos presos de hábitos, vicios, carácter y un montón de cosas y ahora somos libres en Cristo. Prohibido olvidarse de que estábamos perdidos y fuimos hallados. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Tu vida, mi vida, estábamos perdidos y fuimos hallados. No es una alternativa para sentirnos bien, nos sentimos bien. Estamos purificando motivaciones en esta mañana con esta palabra. No es una alternativa para sentirme bien. Cuando estoy en Él me siento bien, pero no es una alternativa más de todas las alternativas que tengo. ¿Me explico? Por ahí no estoy muy claro. Pero algunos dicen, bueno, me reúno, voy al culto para sentirme bien. No, el culto es para Él, no es para mí. Venimos a rendirle culto a Él. Él es la persona más importante en este lugar, en tu vida, en mi vida, en nuestro hogar, en la iglesia. La iglesia es de Él, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo. Y la iglesia se junta para rendir culto al que vive por los siglos de los siglos. Y el que tiene que sentirse bien entre nosotros no soy yo, sino Él. Y como consecuencia de eso nosotros somos ministrados y bendecidos y es imposible sentirse mal, pero la motivación por la cual yo vengo no es una alternativa más para sentirme bien, no es una de las tantas alternativas espirituales que ofrece el diablo, porque el diablo no quiere que seas un ateo, ni que yo sea un... El diablo no quiere eso. El diablo quiere que creas, pero no que tengas centralidad en Jesús. Porque sabe que cuando nosotros tenemos centralidad en Jesús, perdió toda autoridad en nuestra vida. El diablo no quiere que seamos ateos, sino que creamos. No quiere que no crea en nada, sino que crea, pero en lo que Él te propone. Y el diablo propone un montón de cosas. La nueva era. Yo no me voy a meter a explicar un poco la New Age, la famosa New Age. Hay una mezcla, una confusión que hasta muchos que dicen ser cristianos empiezan a tocar ciertos sectores de este tipo de expresiones espirituales. Bueno, acá la abanderada de la New Age es Nacha Guevara, ¿verdad? Es la que más promociona la nueva era y que es un abanico de un montón de cosas. Yo creo que esto lo dije en alguna oportunidad en un viaje por España. Me estaba yendo de aquí y una mujer vino a promocionar y a vender entre nosotros flores de Bach. No sé si escucharon alguna vez, flores de Bach. Yo estaba en esa época un poco, no sabía de qué se trataba la cuestión, pero le dije, mira, yo acá no quiero que vendas esto.
no quiero que lo promociones, yo me voy, cuando vuelvo charlamos. Así que no la dejé vender, pero cuando estuve en España, estaba en Barcelona, estaba una librería inmensa, había viajado con el pastor Jorge Pradas, y me fui a esta librería y empecé a buscar algo sobre flores de Bach, porque no estaba empapado en el tema. Así que busqué una librería de 3 pisos, primer piso nada, segundo piso nada, tercer piso nada. Fui a alguno de los vendedores y le dije, mira, estoy buscando algo sobre flores de Bach, sobre la New Age, y me dice, subsuelo sector esoterismo. Bueno, yo a algunos, si le interesa, después tengo el libro, me empapé un poco más, una mezcla de cosas, que algunos que dicen ser cristianos y tener la fe en Cristo, consumen esto. A ver, las flores de Bach no es como si alguno consumiera una hierba que se tomara un té de bol. Tiene que ver eso para el temor, para... Miren, mi hermano, el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. El temor no se trata con flores de Bach, con vibraciones, se trata a través de una relación con Él. Yo, cuando tengo temor, angustias, tristezas, y a veces no las puedo explicar y no las puedo poner con palabras, siempre le digo a Roxana, mira, yo no puedo ponerte con palabras lo que me pasa. Lo que sí sé dónde está la respuesta. Y cuando voy a Él a derramar mi corazón, y muchas veces a derramar lágrimas y a tener encuentros con Él, y ni siquiera a veces de poder emitir una palabra delante de la presencia del Señor, simplemente llorar, ya salimos de ahí totalmente transformados. Y el temor perdió fuerza, y el miedo perdió fuerza. Y las tinieblas que trabajan a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos perdieron también fuerza. El diablo quiere que creamos en lo que él propone, la nueva era, el espiritismo, el catolicismo, digo algunas, o un cristianismo confesional. ¿Se entiende lo que es un cristianismo confesional? Un cristianismo de la boca para afuera. El diablo quiere que seamos cristianos confesionales, que vengamos a los cultos, a las reuniones, que seamos prolijos, que entre los hermanos nos mostremos de una manera, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes vivamos otra realidad totalmente distinta. Ese es un cristianismo confesional, de la boca para afuera. Cuando nosotros sabemos que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida se manifiesta desde adentro hacia afuera. Amén. Cristianos confesionales. El diablo quiere transformarnos en cristianos confesionales, donde no me interese mi comunión con Dios, donde no me interese mi comunión con mis hermanos, donde no me interese la comunión con aquellos que están lejos del Señor. Mi hermano, hay que involucrarse para alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor. El diablo quiere transformarnos en cristianos confesionales. Jesús no es una alternativa para que nos vaya bien en la vida. Te va a ir bien, me va a ir bien en Jesús. Pero no es una alternativa. Mirá, probé acá para que me vaya bien y no me fue bien, voy a probar acá. Voy a probar con Jesús. Jesús no es una alternativa para que me vaya bien en la vida. Obviamente que si Él tiene mi vida y yo estoy en Cristo, Él va a cumplir su propósito en mí. Y siempre lo mejor, porque que te vaya bien tiene que ver con esto. Que te vaya bien tiene que ver con esto, que Él cumpla su propósito en tu vida. Que te vaya bien no significa que tengas económicamente una amplitud mayor, no significa que estemos sanos, no significa, yo quiero estar sano, yo quiero estar mejor. Pero que te vaya bien tiene que ver con esto, que Dios cumpla su propósito en tu vida. Amén. Decirle a que te al lado, quiero que te vaya bien.
Quiero que Dios cumpla su propósito en vos. Amén. Que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. No es una alternativa para que triunfe, no es una alternativa para prosperar, no es una alternativa para adquirir cosas. No, Jesús no es esto. Ayer encontré una foto en un estado de un pastor conocido, no puedo decir de un pastor amigo, en Nueva York. Hacía una selfie atrás de los edificios de Nueva York y abajo decía: sin miedo al éxito. Me hizo un poco de ruido, porque el éxito para un hombre o una mujer de Dios no es alcanzar ese tipo de cosas. El éxito es que el día que estemos delante de su presencia podamos escuchar la voz del Padre que diga: buen siervo, buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo, en el descanso de tu Señor. El éxito es que podamos vivir en fidelidad. El éxito tiene que ver con que Él cumpla su propósito en mí. Su propósito es que Cristo sea formado, y no solamente sea formado, sea visto por aquellos que están cerca nuestro, puedan, cuando estén cerca tuyo y cerca mío, puedan percibir la realidad de Cristo. El éxito, si podemos usar, miren, porque esa palabra no existe en la Biblia. El éxito tiene que ver con el marketing del mundo, con una palabra que tiene que ver con el marketing. En la Biblia aparece la victoria, y para aquella victoria tiene que haber batallas que pelear cada día, con la plena certeza y conciencia que la guerra está ganada, que la ganó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, triunfando sobre los principados y potestades, avergonzándolos en la cruz del Calvario, pero que tengo que pelear batallas día tras día para mantener mi fe intacta. Hay una carta en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, tiene un solo capítulo, y ahí en uno de los versículos dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez os ha sido. Y no está hablando de la fe para adquirir cosas, sino de la fe como un paquete que nosotros hemos recibido, lo que creemos, la verdad que está en Cristo, que es Cristo, que yo tengo que procurar guardarla hasta el día que me vaya de esta vida, de este mundo. Eso es éxito, eso es victoria. Batallar cada día bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo, en una comunión íntima con el Señor Jesús, dependiendo del amor y de la gracia del Padre, en cada circunstancia difícil que nos toque atravesar, saber que estamos en sus manos, que no estamos a merced de las circunstancias de la vida, que somos suyos, que Él pagó precio, doblemente suyo, porque te creó y porque te compró, igual que a mí, no con oro ni plata. El precio fue su misma vida, su misma sangre. No estamos a merced de las circunstancias de la vida, no estamos a merced de este mundo, estamos en sus manos. Él tiene el destino de aquellos que Él compró. Pero yo tengo que procurar estar enfocado, centrado en Él. Amén. Digo algo más. ¿Jesús es algo más de todo lo que tenemos o es todo para mí? Yo no quiero que me responda a mí. ¿Es algo más? Porque hay gente que tiene un plomero que le arregla los caños, un electricista que le arregla los cables, un albañil que le revoca la pared y tiene a Jesús, que cuando tengo problemas recurro a Él. Jesús, la pregunta ¿es algo más para mí o es todo? Daniel citó, cuando comenzó el culto, aquel que quiere ganar su vida,
la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Grandes multitudes iban con Jesús y dice que Él se dio vuelta y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que ama más padre, madre, hijo y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿Jesús es algo o es todo? Digo, los que son fieles al islamismo, los talibanes, se inmolan, dan su vida por la causa. Para ellos lo que creen es todo, aún errados. Pero para nosotros que estamos en la verdad, muchas veces Jesús es algo más. No es todo. Tenemos que ir avanzando para que Jesús sea todo en mi vida. Y si Jesús es todo en mí, yo tengo que vivir rendido a Él. Y vivir rendido a Él es que en mi vida se manifieste la voluntad de Él y no la mía. Que en las decisiones que tomo cada día refleje que Cristo es todo para mí. Según la palabra profética más segura e inspirada por el Espíritu Santo, que es la Biblia, define quién es Jesús. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta realidad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la única piedra inconmovible, voy a edificar mi iglesia. Y está diciendo que la iglesia, ¿de quién es? De Él. Porque Él la ganó con su misma sangre. Mi iglesia, yo edificaré. Y Él se compromete a edificarla. Y la iglesia, que nosotros sabemos que no es este salón, que este es un salón multiuso, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos rendido nuestra vida y hemos decidido caminar con Él, con todas las dificultades que nosotros tenemos, pero estamos enfocados en caminar con Él. Aunque no nos salga bien, estamos enfocados, Él va a cumplir su propósito. Nosotros somos su iglesia. Y cuando Él dice que yo edificaré mi iglesia, se está comprometiendo en edificar tu vida por medio de su Espíritu. Él dice: yo voy a edificar. Primero es mi iglesia. Tu vida es Él, mi vida es Él. Y yo me comprometo a edificarla. Él está dispuesto a edificar tu vida y mi vida. Y dice algo más: y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. No va a haber diablo, ni demonios, ni maldiciones, ni hechizos, ni conjuros, ni trabajos de pai, ni de mai, ni de brujas, ni de brujos, de satanista, que pueda ir en contra de tu vida si tu vida está edificada por aquel que venció la muerte y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Los mayores propagandistas del diablo muchas veces han sido los mismos cristianos. Aquel que vive en Cristo, las tinieblas no pueden tocarle. No pueden. Me quiero desviar del tema, me vienen algunas cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice quién es Jesús ahí, según la palabra. Yo quisiera que lo podamos leer juntos. Colosenses capítulo 1. Versículo del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible.
¿Es confiable la Escritura? Pregunto, ¿es confiable? ¿Es segura? ¿Sí o no? Frente a mi percepción de quién es Jesús, dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¡Qué definición de Jesús! Magistral, inspirada por el Espíritu Santo. Miren, una definición que a mí me gusta mucho también y me conmueve. Hebreos. Capítulo 1. Una definición magistral del Espíritu Santo a través de la Escritura. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién habla el Padre? Por Jesús. No hay otro medio. Amén. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué tremendo! El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién es Jesús? Filipenses 2, versículo 5. Bueno, un texto que nosotros podemos casi recitar de memoria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios no se aferró a su condición de Dios. Ustedes saben, ¿no?, cómo sigue el pasaje. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor. El que tiene todo poder, el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, el Señor, el Kyrios. Algunas definiciones. Avanzo y termino. ¿Cómo se conoce a Jesús? Porque uno puede decir, bueno, yo quiero conocerlo. ¿Cómo se conoce? A Jesús no se lo conoce a través del intelecto y de la razón, tampoco a través de la teología y de la religión, sí a través de la revelación. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Revelación, fe, arrepentimiento, tiempo con Él. Cuando voy con fe, con arrepentimiento, a invertir tiempo con Él,
Dios se manifiesta, Dios se revela, porque el más interesado en revelarse y en darse a conocer es Él. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Si hay alguien que está buscando realmente de Dios y está dispuesto a invertir tiempo, Dios se va a revelar indefectiblemente. Fe, arrepentimiento, tiempo con Él. Miren, una cosa es tener en la cabeza la idea de que el fuego quema y otra cosa es meter la mano en el fuego y quemarse. Una cosa es tener la idea de que el fuego quema y otra cosa es meter la mano en el fuego. Una cosa es tener la idea de quién es Jesús y otra cosa es experimentar, vivir, vivenciar la realidad de Jesús. Una cosa es tener la idea de que el agua sacia nuestra sed y otra cosa es tomarse un vaso de agua en un día caluroso y experimentar la frescura en nuestro interior y en nuestra alma que solamente Él puede dar. Sabemos que Dios es amor porque lo leímos, lo escuchamos de boca de algún predicador. Otra cosa es temblar y llorar de amor ante la presencia infinita de un Dios amante. Llorar delante de Él, no por dolor, no por tristeza, sino porque estoy encontrándome con aquel que me ama profundamente y me amará, y su amor nunca dejará de ser, porque el amor de Dios no es como el mío emocional, sino que Dios nos ama siempre al máximo, siempre al tope. Les decía que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa muy distinta es Dios mismo. Las Escrituras dan testimonio de Él. Jesús no es una teoría, ni una teología, ni una religión, es una persona concreta y a una persona se la conoce a través de un trato personal, no por leer o escuchar algo acerca de ella, sino por tratar personalmente. Y aquí radica la diferencia entre un religioso y un hombre y una mujer de Dios. Un religioso viene de prepararse en aulas frías donde se enseña religión. Un hombre y una mujer de Dios se forman en el trato personal, en la búsqueda constante y continua de tiempos solitarios con Él. Y lo que el mundo y la iglesia necesitan no son profesores de religión, sino hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, impregnados por haber estado con Él. Y de esos encuentros con Él salen al mundo y salen a la iglesia para poder expresar la vida de aquel que habita en nosotros. Amén. Esta es la gran diferencia. El mundo no necesita teólogos, el mundo necesita profetas, hombres y mujeres que hablen de parte de Dios y lleven en su vida las marcas de la presencia del Señor, que puedan llevar a Cristo donde se mueven. Esta es la gran diferencia entre un profesor de teología y un hombre y una mujer que se forma en encuentros con Dios. Lo más importante no es nuestra organización religiosa. Lo más importante no son nuestros cultos ni nuestras predicaciones. Si no hay centralidad en Jesús, todo esto no sirve para nada. Para nada. De acuerdo a la visión que tengamos de Jesús y a nuestro conocimiento experimental, será la respuesta que tengamos al llamado de Él a nuestra vida. Si Él es algo y no es todo, la respuesta al llamado será una respuesta: bueno, no sé, esperá, estoy muy ocupado ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando termino con esto? Cuando Jesús da una parábola acerca de una gran cena y empieza a llamar a los invitados y todos, si se acuerdan de una palabra que usa la Escritura, todos comenzaron a... ¿Cómo?
Ustedes saben de esto, ¿no? Excusarse. Y uno le dijo, Señor, acabo de comprar un campo y tengo que ocuparme de este negocio, tengo que ocuparme. Y otro le dice, compré una yunta de bueyes y la verdad la estoy preparando para esto. Y otro le dice, acabo de casarme. Y el Señor dijo a su criado, déjalo, salí al costado de los caminos, llamá al pobre, al cojo, al manco, al desvalido, al que no estaba vestido para esa cena. A mí me gusta, a mí me cabe, esto me cabe. Yo soy de los que estaban junto al camino. Y seguro que alguno de los que fueron llamados no quiso entrar y el Señor dijo, vamos a llamar a este pobre leproso, pedazo de carne que... Y por la misericordia de Dios, unos comenzaron a excusarse y otros entraron. Digo, qué importante es tener claro quién es Jesús para mí, porque de ahí va a depender mi respuesta a su llamado. En Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y termino con lo que decía nuestro hermano el apóstol Pablo. Todo lo que para mí, ese sí que tenía una experiencia y conocía, lo que para mí era ganancia ahora es basura, pérdida, con tal de ganar más de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido, porque había ganado todo en Cristo. Parafraseé Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo. Que el Señor nos conceda gracia. Yo sé que esta es una reflexión que no concluye en esta mañana, sino que depende de la búsqueda, del hambre, de la sed que tengamos del Señor. Aquel que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pan de vida, y para comer hay que tener hambre, y para beber hay que tener sed, porque si no hay hambre y no hay sed de Dios, Dios se va a dejar tranquilo. Pero si hay hambre y sed de Dios, hay una búsqueda constante y continua, y hay una vida que crece, que se desarrolla y que empieza a manifestar en su vida a Cristo